Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. En el marco de la exposición Intlili Intlapali, Imágenes de la Nueva Tierra, Identidad Indígena después de la Conquista, que será inaugurada el próximo sábado 1 de septiembre a las 12 horas y que es un proyecto entre Mariana Castillo de Val, artista, y Diana Magaloni, investigadora, hemos organizado esta conferencia. El título es Ixiptla, trayectoria entre el arte y la antropología, y damos la bienvenida, por supuesto, a Mariana Castillo de Val. Mariana Castillo de Val obtuvo la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y en 2003 concluyó un programa de posgrado en Holanda. Mariana Castillo es una artista que propone una visión caleidoscópica, estableciendo vínculos entre la ciencia, la arqueología y las artes visuales. En sus instalaciones, esculturas, dibujos y proyectos editoriales, integra los lenguajes de estas disciplinas, explorando el papel de los objetos en el entendimiento de nuestra historia e identidad. Su obra se ha presentado en exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos, Alemania, México, Reino Unido e Italia. Entre sus más importantes exposiciones, justo destaca Intlili Intlapali, Imágenes de la Nueva Tierra, Identidad Indígena después de la Conquista, que se presentará en el Museo Amparo a partir del próximo sábado. Mariana Castillo de Val vive y trabaja entre la Ciudad de México y Berlín, Alemania. Mariana, bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros en esta ocasión y que disfruten la conferencia. ¿Es arriba, Mariana? Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Bueno, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Gracias, Silvia, por la introducción. Bueno, el día de hoy... Bueno. ¿Mande? ¿Sí me escuchan ahora o no? Bueno, entonces voy a comenzar. Como dijo Silvia, estudié artes visuales en la Ciudad de México, en la UNAM. Soy artista visual y el día de hoy les voy a hablar sobre mi trabajo como artista, pero también el trabajo editorial que desarrollo paralelamente con mi práctica artística, que es muchas veces parte de la obra, y en específico sobre una revista que comencé en 2014, que se llama Ixiptla. Aquí traje algunas copias para que las vean después de que termine la presentación. Entonces lo que voy a hacer es como platicarles sobre algunos proyectos en los que he trabajado y al mismo tiempo hacer paralelismos entre las colaboraciones que hago con distintas personas de diferentes disciplinas, puntos de vista y formas de ver el mundo. Entonces, primero les voy a platicar sobre, ahorita que reaccione la compu. No sé por qué no puedo esconder eso de al lado, pero bueno. Voy a comenzar con una exposición que realicé en 2014 en la Ciudad de México. La exposición se llamó Vista de Ojos y estaba basada en un mapa histórico que se pintó en la Ciudad de México en 1550. Es, digamos que el segundo mapa que se publicó sobre la Ciudad de México después de la conquista. El primero se llama el mapa de Nuremberg, Tenochtitlan, que lo publicó Cortés en las primeras cartas de relación. Y este es el segundo mapa, que es un mapa mucho más detallado. Todavía se alcanza a ver lo que quedaba la gran parte del lago, se veía pues el primer trazo de la ciudad colonial. Lo que también es muy interesante de este mapa es que todavía se ven los oficios, todo lo que recogían del lago, las diferentes especies que se pescaban. Y también hay una mezcla entre la composición y la forma de representación indígena, y poco a poco se va combinando con elementos europeos.
Este mapa se llama el mapa de Uppsala porque no está en México, como muchos de los documentos importantes de México. Se encuentra en Uppsala, en Suecia. No se sabe muy bien cómo llegó ahí. Fue a través de un regalo o algún tipo de circuito inexplicable de transferencias. Y bueno, tomé este mapa como punto de partida y lo convertí para este espacio expositivo en un pavimento. Lo que yo quería era que la gente de la Ciudad de México pudiera de alguna manera caminar sobre este espacio, sobre este mapa histórico y de alguna manera apropiarse de su ciudad, pero desde otro punto de vista. Entonces, el mapa se hizo como un grabado en madera, como una xilografía, y fue grabado en distintos paneles, y esos paneles posteriormente también fueron impresos. Entonces, digamos que además de ser un pavimento y un mapa, también es un libro o un atlas. Lo que ven ahí son como las pruebas de impresión. También las placas eran muy grandes, entonces tuvimos como que inventar todo un sistema para poder imprimirlas. Y de cada, digamos que hay solamente una copia de este atlas de Uppsala. Y cada uno se convierte también en una viñeta o en una imagen de la Ciudad de México en aquel entonces. Estas son algunas imágenes del libro, del atlas, de Vista de Ojos. Y bueno, después ya el público podía acceder a la exposición y esas son imágenes del pavimento. Ahí se ve más claramente, por ejemplo, hay algunas personas que están pescando. Creo que está apagada esta cosa. No, es así. Bueno, aquí están pescando. Este era como uno de los embarcaderos principales y por aquí se entraba. Este es el primer cuadro de la Ciudad de México, que ya era el cuadro, digamos, colonial. Y todo esto era todavía el lago. También hay partes, por aquí está Xochimilco, y cada una de las regiones tenía todavía los glifos originales. Se cree que el mapa original fue pintado por un tlacuilo, por un pintor indígena, y después fue acreditado por los poderes coloniales. Y de ahí viene también el título de la exposición, que se llama Vista de Ojos. Vista de Ojos era un procedimiento legal que se realizaba, por ejemplo, le exigían a alguien que tenía un terreno que diera una prueba de que ese terreno era de su propiedad. Entonces, esta persona le pedía a un tlacuilo o un pintor que realizara un mapa de cuántas hectáreas tenía, dónde había un río, cuántos animales tenía, por dónde pasaba la gente. Y después de que este mapa estaba terminado, llegaba una autoridad colonial y le daba la vista de ojos. La vista de ojos era la acreditación de que estaba, digamos que había estado acreditada ese territorio por un poder colonial. Y después, generalmente lo que hacían era repartir las tierras o cambiar a la gente de lugares. Todo esto lo van a poder ver con mucha más profundidad en la exposición que vamos a presentar el sábado con Diana, que está específicamente enfocada a la relación entre el espacio y el tiempo en el momento de quiebre colonial, y hay una gran cantidad de mapas que vienen del Archivo General de la Nación y de la Biblioteca Nacional de México. Entonces, bueno, la idea es que la gente podía caminar por este espacio. Aquí son otras vistas de la exposición. Estos son algunos acercamientos. Y no sé si se dieron cuenta, también estaban estas extrañas fotografías, que yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Berlín, y pues desde hace muchos años estoy interesada no solamente en cómo se ha gestionado el patrimonio en México, el patrimonio arqueológico, el patrimonio material, pero también cuáles han sido las negociaciones que México ha tenido con otros países, con otros poderes coloniales, con otros museos.
Hay muchas piezas arqueológicas que no están en México, que están en otros países y que ni siquiera sabemos dónde están porque no están catalogadas o no tenemos idea de cómo todo lo que era nuestro patrimonio ha caído en otras manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas fotografías las tomé en un museo en Berlín, que es el Museo Etnográfico, y estas fotografías son de una colección de máscaras guatemaltecas del siglo XIX, y yo realicé esta serie de fotos que tienen como unos fondos extraños y unas luces que no tienen nada que ver con la manera como generalmente fotografiamos un objeto arqueológico, especialmente porque el fondo no es neutral. Generalmente cuando fotografiamos una pieza arqueológica le ponemos un fondo blanco, que todo sea súper claro, que la pieza se vea perfecta, y aquí digamos que hay la mayor cantidad de contaminación visual posible en términos de limpieza y de claridad. Pero bueno, tienen ese fondo, y también lo que fotografié siempre no fue el lado, digamos que la máscara en sí, sino la parte de atrás, porque en la parte de atrás es donde generalmente los museos escriben la proveniencia de los objetos, ponen como unas etiquetas chiquitas con números, por qué manos pasó. También a veces es más claro ver cómo se hizo la pieza, si la tallaron en madera, o algunas veces es más fácil darse cuenta si es una falsificación, si la ves por atrás que si la ves por adelante. Entonces estas máscaras están todas fotografiadas por el lado de atrás. Y otra cosa interesante acerca de estas imágenes es que me inspiré en un documento que encontré en una biblioteca en Oaxaca, y era un documento de una compañía farmacéutica que estaba promocionando un medicamento en contra de la depresión y de la esquizofrenia, y curiosamente tenía una serie de máscaras mexicanas dentro del folleto. Y entonces el logo, digamos que el eslogan del folleto es quítele al paciente psicótico la máscara. Entonces, si tú le das estelacine al paciente psicótico, le vas a quitar la máscara y vas a finalmente conocer quién es esta persona. Y la manera como el laboratorio farmacéutico decidió promover este medicamento es usando máscaras mexicanas con este tipo de fondos. Digamos que me inspiré en esta manera de representar para hacer las fotografías de las máscaras del Museo Etnográfico en Berlín. También empecé a buscar la misma compañía, por ejemplo, cuando ellos empezaron a promocionar este medicamento en Estados Unidos, utilizaron máscaras afroamericanas o africanas para vender la misma medicina, lo cual pues es totalmente incorrecto, ¿no? En términos, es casi como un comentario racista tratar de decir que le tienes que quitar la máscara a un paciente psicótico usando este tipo de iconografía. Entonces, bueno, una de estas fotografías se convirtió en la portada del primer número de esta revista que les estoy comentando, que se llama Ixiptla. Y en ese primer número de esa publicación, publiqué un artículo que, aquí le tengo que poner esto. En este caso, el primer número está en inglés y está escrito por Kitsia Barrera, que es directora de un centro en Oaxaca que se llama Innovando la Tradición, que es una asociación sin fines de lucro que protege los derechos de los artesanos y especialmente los ceramistas en el estado de Oaxaca. Y también tiene un colectivo, que es un colectivo que se llama 1050, que es más o menos al grado en el que se quema la cerámica en México. Y esta pequeña historia que publiqué en esta revista cuenta un proyecto que realizó Kitsia en una ciudad que se llama Atzompa, que está en Oaxaca. Atzompa es una ciudad que tiene una tradición de más de 3,000 años de cerámica. Y ella hizo un proyecto muy interesante. Ella se dio cuenta de que las comunidades en Oaxaca estaban muy desintegradas.
que digamos que había artesanos en todo el pueblo, pero a veces estaban peleados, ya no se hablaban los unos con los otros. De pronto el repertorio de formas que vendían se empezó a deteriorar porque pues, ya no sabían lo que a la gente le gustaba, ya no sabían si tenían que producir para que los turistas compraran o producir porque tenían toda esta tradición ancestral. Entonces ella realizó este proyecto que se llamó La Línea de Tiempo, que fue básicamente rastrear junto con un arqueólogo, junto con varias personas de la comunidad, todo el repertorio de formas y técnicas cerámicas en Atzompa. Empieza en 1400 a.C. y termina, pues digamos, en 2012. Entonces, ahí tenemos como los distintos tipos de objetos, hay vasos, hay jarras, hay platos, están también las distintas técnicas. En el momento de la colonia, que es ahí, pues obviamente hubo un quiebre, donde hubo una serie de técnicas que desaparecieron, y ahí también llegó algo que es muy típico de Atzompa, que es la cerámica con un esmalte verde. Por ejemplo, la gente de Atzompa muchas veces piensa que el esmalte verde es prehispánico, porque ellos creen que lo están haciendo desde siempre, pero antes de la colonia no había vidriados, esos llegaron con los españoles. Entonces, por ejemplo, la gente de la comunidad se dio cuenta de eso cuando realizaron toda esta línea de tiempo. Y también empezaron a descubrir formas que les parecían como muy bonitas, muy interesantes, que podían volver a recrear. Entonces, a partir de este proyecto, realizaron un taller en el que empezaron a repetir formas, a hacer variaciones. Estas son como algunas imágenes de la primera vez que se realizó este taller. Y después de que se terminaron todas las piezas, decidieron hacer una exposición en el Museo de Sitio, en Atzompa. Y entonces ya pues montaron la exposición, quedó todo muy bonito, ya iba a ser la inauguración. Y en la mañana llegaron unas personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y clausuraron la exposición. Y les dijeron que ellos no podían abrir esa exposición porque ese repertorio de formas era parte del patrimonio nacional y ellos no podían copiar esas piezas, aunque no eran copias directas de ninguna pieza, eran, digamos, inspiraciones, variaciones. Entonces, bueno, posteriormente sí pudieron abrir la exposición, creo que después de 3 semanas, pero fue una negociación muy, muy complicada entre las autoridades, entre la gente de la comunidad. Todo el mundo quedó como muy confundido y dijeron, bueno, esto nos pertenece a nosotros, no nos pertenece, es nuestra historia o no, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, bueno, después de que yo platiqué con Kitsia y ella me compartió conmigo toda esta historia, yo le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un proyecto en el que esta discusión se haga todavía más evidente, en el que se haga todavía más claro, pues que la gente tiene todo el derecho de apropiarse de lo que quiera, ¿no? Sobre todo de su propia historia. Y además que nuestra historia es muy complicada, que tampoco es una historia purista o es una historia que esté solamente hecha de las cosas que nos han enseñado, es también algo que es complejo, que tiene como muchas capas. Entonces, ahorita les voy a contar la segunda parte de la historia. Es que tengo que ir de un programa al otro. Aquí está. Bueno, aquí ya está lo que les había enseñado. Entonces, a mí me habían invitado a hacer una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca. Entonces yo le dije a Kitsia, bueno, ¿por qué no hacemos un proyecto juntas con alguna familia de ceramistas en Atzompa y nos podemos a discutir con más profundidad esta idea del patrimonio? Entonces entré en contacto con un taller que se llama el Taller Cuatlicue, es un taller que está en Atzompa, es una familia más o menos de 10 personas que se dedican a la cerámica. Algunos no se dedican de tiempo completo a la cerámica, algunas piezas son utilitarias, hay otros miembros de la familia que son artistas, que venden sus piezas ya como piezas artísticas. Entonces hay como muchos tipos de
pues sí, hay un repertorio muy diverso y muy interesante. También la parte trasera del taller es un taller mecánico, porque Ramiro, uno de los miembros de la familia, además de hacer cerámica, también arregla coches, entonces también está lleno de tuercas y tornillos, distinto tipo de cosas. Y bueno, empezamos con un taller, entonces trabajé con ellos, con esta familia, por 2 semanas al principio. Entonces primero los llevé al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que ellos nunca habían ido, porque siempre les había dado mucha pena entrar al museo. Entonces conocían las imágenes por internet o por cosas que habían visto en revistas, pero nunca habían entrado al Museo de Arqueología, que lo fundó Tamayo. Entonces entramos al museo y primero yo les dije que cada uno tenía que escoger 3 piezas que les gustaran mucho, ¿no? Entonces cada uno escogió 3 piezas que les gustaran mucho y después también les pedí que escogieran cosas que no tenían nada que ver con el museo, por ejemplo, cosas que encontraban en la calle, cosas que les gustaban de la televisión, de lo que fuera. Entonces generamos un repertorio de referencias. Esta imagen se volvió muy importante. Es un dios pochote, no sé si ustedes conocen el árbol sagrado, la ceiba, que es como este árbol que tiene muchos picos, y este es un dios pochote. Esta familia también son todos un poco góticos, por ejemplo hay uno de ellos que tiene una banda de metal, entonces siempre tienen muchos estoperoles, están vestidos de negro, y su apodo en la comunidad les dicen los picudos, y es por eso que a ellos también les gusta mucho el pochote. Entonces el pochote fue uno de los elementos importantes. Bueno, aquí nada más les voy a pasar todas las referencias que coleccionamos. Esa, por ejemplo, ese no es un pochote, pero es un guerrero de Colima, que también tenían como no peleaban con ellos, pero eran como unas figuras chamánicas y se ponían esos cascos con cuernos, ¿no? Para luchar contra las fuerzas ocultas. Hay también piezas utilitarias. Este es todo el repertorio. Y bueno, después nos juntamos en el taller con todas las imágenes y todas las referencias. Y entonces yo les pedí que hicieran 2 tipos de historias con todas las imágenes que tenían. Que hicieran una historia que sucedía en un día, de la mañana a la noche, y una historia que sucedía en 100 años. Entonces les voy a poner un video que es la historia, una de las historias que duran 100 años. Ah, no suena. Oigan. Ah, ya lo pusieron, 100 años. Nuestra historia empieza con la diosa tierra, o la madre tierra. Entonces ella creó vida, creó al pochote. Ya creó al pochote, el pochote estaba feliz de tener vida y ser lo que era, pero decidió hablar con el dios pochote y decirle que quería tener movimiento, que quería ser más humano. Entonces le hizo una ofrenda para que lo convirtiera, ¿no? Para que igual le diera de comer, y le dio al guajolote. Okay. Entonces ya le dio el guajolote su comida, y entonces ya después de eso le dijo, sí, te voy a hacer mitad humano, mitad pochote, y lo hizo, pero lo hizo rígido, y él se sentía que quería tener más movimiento y quería hacer algo más. Entonces lo hizo en perrito. Dijo, tú quieres hacer algo travieso y eso, entonces hizo al perrito. Ya después del perrito, él pensó y dijo, no, quiero divertir a los humanos, a mis hermanos. Entonces le hizo, bueno, vas a hacer trompo, vas a tener mucho movimiento, vas a hacer trompo. Y después lo hizo trompo, pero pensando dijo, no, sí, quería hacer de nuevo pochote, volver a lo mismo. Pero ahí lo hizo de la tierra donde estaba el sembrado y lo hizo vasija. Y representación de los picos, dijo, vas a hacer como representación del pochote, pero en vasija. Se cansó de eso, hizo otra ofrenda, hizo una ofrenda pues, al murciélago, el dios murciélago.
Y de esa ofrenda le dijo, no, pues ahora sí quiero otra vez divertir. Y lo hizo pelota para que jugaran. Pues ya de pasar tanto tiempo, le dijo, no, pues la verdad ahora ya no sé qué quiero, me encantó todo y eso. Y le dijo, bueno, voy a hacer voy a juntar todo y voy a ver qué saco de ahí. Y lo hizo un engrane que conjugaba con las esferas, con los picos, y lo hizo movimiento, para dar movimiento y todo. Entonces ahí acaba la historia, que es el movimiento. Fue un movimiento de la trascendencia, cómo lo fue transformando y cómo queda ahí representado en las esferitas, los picos. Todo eso sucedió en 100 años. Sí. 100 años. Ahora va la historia de un día. A ver, todos acomodos. Bueno, entonces ya teníamos nuestras historias y empezamos a... Bueno, también fue toda una discusión cómo organizar estas historias, ¿no? Si íbamos a hacer piezas, si íbamos a hacer esculturas, y en eso surgió la idea de las columnas, porque uno de los puntos de partida era esta pieza de Brancusi, del artista francés, que se llama La Columna Infinita, que está hecha como de rombos de madera que suben infinitamente. Entonces decidimos convertir estas historias en columnas que empezaban como en la tierra y terminaban en el cielo. Y primero se realizaron una serie de prototipos, que son las piezas que están viendo ahí en el taller. Entonces hicimos todas las figuras en pequeño. Y a partir de esas figuras empezamos a jugar con las distintas posibilidades. Esas también son imágenes que estaban en el taller. Y bueno, ya que estaban las historias listas, al final hicimos 7 columnas. Una es la historia del universo en 100 años, también estaba la historia del alfarero, que es el jefe de familia, como desde que se despierta hasta que se va a dormir. También hay una columna del pochote. Entonces cada columna tenía su historia y algunas columnas que eran solamente personajes, como por ejemplo la columna del pochote era solamente el pochote, era como una figura, digamos que atemporal. Entonces aquí está Adrián, que está realizando las piezas en el taller. Cada persona en el taller tiene también distintas habilidades, algunos saben tornear, otros lo hacen con otras técnicas. Hay otros que son muy buenos para modelar, como Lalo. Ahí están haciendo uno de los perritos de Colima. Y bueno, lo que es interesante es que también muchas de estas piezas vienen de cosas que ellos vieron, por ejemplo, en el Museo de Arqueología de Oaxaca. Este es el horno que también tienen en el taller. Entonces, mientras se iban haciendo las piezas, se iban quemando ahí. Y aquí están, no son todos, pero casi todos. Bueno, y estas ya son imágenes de la exposición. También las salas de la exposición es un edificio colonial que todavía tiene como algunos frescos, y lo que yo quería era como no usar las paredes, sino dejar el espacio como lo más libre posible, y de alguna manera las columnas se volvieron elementos arquitectónicos en el espacio. Entonces cuando entrabas como que no te dabas cuenta inmediatamente de que había algo ahí. Esta es la columna del pochote, esa es la columna de la mazorca con el Brancusi. Esa es la que les había mencionado del alfarero, que él está hasta abajo de la columna, y ahí muestra cómo él va a vender sus ollas al mercado y después con ese dinero compra comida y después regresa a su casa y después su esposa ya le cocina y pues ya empiezan otra vez el siguiente día. Pero también fue interesante que durante el proceso, para ellos no había una gran diferencia entre 100 años y un día. A veces podían decir, no, pues la misma historia puede pasar en un día o en 100 años. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, digamos que el tiempo también se volvió flexible.
Esta pieza también estaba en el Museo de Arqueología Rufino Tamayo. Esa es la columna mecánica, que también la hizo Ramiro, que es el que tiene el taller mecánico, que eran como solamente engranes y tuercas y cosas así. Y la que ven ahí, esa es la que viene del video que les mostré, que es como el origen del universo en 100 años. Ahí viene todo lo que iba diciendo Adrián, que el dios Pochote se aburrió y se convertía en un perro, y luego en un guajolote, y terminaba en un engrane. Y al final había también una habitación donde estaban todos los modelos que habíamos realizado para hacer las piezas grandes. Entonces fue una discusión como bastante interesante, y también llegamos como una idea un poco más contaminada de la historia, que no es nada más, que no hay una separación entre lo que es patrimonio y lo que es la vida cotidiana, sino que todas estas formas de ver el mundo se pueden unir en una historia. Entonces eso fue como muy interesante. Estos son otros lugares donde se han mostrado estas piezas. Por ejemplo, esta es una exposición en Francia, en Sariñán, donde también se mostraron. Y también en Nueva York hay un parque que se llama el Highline, que es un parque público, y ahí tienen un programa que comisionan artistas a mostrar piezas durante un año. Entonces, 3 de las columnas estuvieron ahí durante un año. Que eso también fue interesante porque cuando se hace una pieza de cerámica para el exterior y especialmente para un clima tan extremo como en Nueva York, pues hay que preparar muy bien los materiales. Hicimos un montón de pruebas para que resistiera el barro, pero pues sí, estuvo ahí en el verano, en el invierno, con lluvia, con viento. Todavía están ahí. Y entonces, bueno, y para esa exposición en Oaxaca, también hice una publicación de Ixiptla, que fue el siguiente número de la revista. Bueno, les voy a leer brevemente lo que quiere decir Ixiptla. El concepto náhuatl de Ixiptla se ha traducido como imagen, delegado, sustituto o representante. Ixiptla podía ser una estatua, una visión o la víctima que se convierte en el dios destinado al sacrificio. Los varios Ixiptlas del mismo dios podían ocurrir de manera simultánea, sin que sus semblantes fueran por fuerza idénticos. Ixiptla deriva de la partícula xip, piel, cobertura, cáscara. Es el contenedor, la presencia reconocible, la actualización de una fuerza imbuida en un objeto, un ser ahí, removiendo la distinción entre esencia y materia, original y copia. Entonces, digamos que el concepto náhuatl de Ixiptla es parecido a lo que podemos decir que es una representación, es algo que está en lugar de otra cosa, pero en el caso de Ixiptla, la esencia de esa cosa nunca se va. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta botella de agua y luego vemos una foto de la botella de agua, decimos, bueno, es que esa ya no es la botella de agua, ya nada más es la foto. Pero en el caso de Ixiptla, no. En esa foto todavía está la esencia del agua y siempre va a estar ahí. Entonces, digamos que la materialidad de las cosas nunca desaparece, aunque se trate de copias, de multiplicaciones, de falsificaciones. El Ixiptla siempre se queda ahí. Y digamos que este concepto es importante para mí porque creo que también es parte central de la filosofía del mexicano. Como muchas veces pensamos que, no sé, por ejemplo, si compramos música pirata o si estamos haciendo algo que no es lo original, nos sentimos culpables porque decimos, ay, no, es que pues no lo estamos haciendo bien. Pero yo creo que viene de esta noción de no estar totalmente vinculados con algo que es el original, porque ese original no es la única representación de esa forma. Esa forma puede tener muchas representaciones distintas en distintos contextos. Entonces, ese Ixiptla es, digamos, la base de esta publicación
y yo la utilizo como un pretexto para dialogar con distintas personas, con antropólogos, con historiadores, con poetas, con escritores, con ceramistas, y es una plataforma que utilizo al mismo tiempo que voy realizando mis exposiciones. Entonces yo voy platicando con gente y de ahí van saliendo artículos, textos, discusiones, y generalmente cuando termino un proyecto muy largo, digamos de 2 años o de 3 años, entonces publico uno de estos libros y digamos que se cierra de alguna manera el ciclo y ya puedo empezar otra vez con otro proyecto. Entonces, por ejemplo, en este hay un texto de Federico Navarrete sobre el cronotopo, que también es un concepto muy importante, que también lo estamos tocando en la exposición ahora con Diana Magaloni, que es básicamente la idea de que en Mesoamérica no hay una distinción entre el tiempo y el espacio, sino que es una cosmovisión que incluye ambas entidades espaciales y temporales. También hay un texto de Sandra Rosenthal, que es una antropóloga con la que he trabajado varias veces. Y no sé, la gente con la que más me interesa colaborar, como que no están interesados en la pieza arqueológica en sí, sino en todo lo que pasó atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este texto sobre Coatlinchan, ella se concentra en las colecciones de tepalcates, que son las piezas chiquitas que uno se encuentra caminando, y cómo la gente las colecciona y cómo hace, no sé, digamos, vitrinas en sus casas o las ponen en columnas de cemento. Digamos que son colecciones domésticas de fragmentos casi irreconocibles de material arqueológico. Y digamos, por ejemplo, hay algunos museos que incluso las catalogan, aunque cuando vas a una excavación salen millones de tepalcates, pero que hay unos que hasta los tienen que tirar porque ya no pueden hacer nada con ellos. Pero digamos que Sandra se concentra no en la vida del objeto dentro del museo, sino dentro de las casas y de las casas de la gente que viven junto a los sitios donde se encuentran todas estas piezas arqueológicas. Entonces, por ejemplo, ahí hay varias imágenes de cómo la gente lo pone en sus casas, o cómo cuando construyen una casa, pues agarran todos los pedacitos y los ponen en las columnas o en las coladeras en la calle. Bueno, estos ya se las había enseñado, que son las máscaras, que también estaban ahí. En este número también había un texto de Anne Hufschmidt, que es sobre la antropología forense, que también pensé que era importante hacer un vínculo entre la arqueología y lo que está pasando ahora en México con la violencia, con todas las madres que tienen hijos desaparecidos, que tienen que irlos a buscar porque las autoridades no las ayudan. Y pues es una tarea también casi arqueológica, ¿no? Porque ellas se van solas y empiezan a buscar pues lo que queda de sus familiares y se ponen en contacto con los antropólogos forenses que los ayudan a identificar a las víctimas o a lo que queda de las víctimas a través de un hueso o de un pedacito de materia orgánica. Entonces, bueno, ahorita solamente les estoy mostrando algunas páginas para que se den una idea en general, pero más o menos esa es la filosofía de... Esta es una contribución de Ana Safraski, que está aquí hoy con nosotros. Son 2 dibujos. Y también hay algo que también siempre me ha apasionado, es la historia de las falsificaciones. Hay un antropólogo y arqueólogo, Adam Selen, que vive en Mérida, y él lleva muchísimos años estudiando las falsificaciones de urnas zapotecas, que son unas piezas oaxaqueñas que han sido falsificadas desde el siglo XIX, o sea, hay falsificaciones muy antiguas. Y él hizo un catálogo gigantesco de todas estas falsificaciones, y estas falsificaciones están tan bien hechas que hay museos famosísimos en Europa que las tienen como si fueran originales. Y bueno, él también discute y dice, bueno, ¿por qué les decimos falsificaciones? ¿Por qué estas piezas son falsificaciones si las hicieron ceramistas? O sea, seguramente había alguien que venía y les decía, oye, hazme una pieza que se parezca a esta, pero no esté igualita, y házmela con el mismo barro, igualita que como tú la haces, y después entiérrala y para que parezca vieja y después la vamos a vender. Pero los que hicieron esto fueron los artesanos, fueron los ceramistas. Entonces,
Adam también, una de las discusiones que tiene es que estas piezas que supuestamente son falsificaciones realmente no lo son piezas originales, solamente que les llamamos falsificaciones por la manera como entran en el mercado y la manera como entran a las instituciones museísticas tratando de reemplazar algo que no son. De alguna manera otra vez podemos hablar aquí de esta idea del Ixiptla. Entonces, bueno, esos son todos los dibujos que él ha hecho. Él ha dibujado todas las falsificaciones de urnas zapotecas. Entonces conoce todas las tipologías, por qué, si la nariz es de tal manera o si el gorro está hecho de tal forma, entonces ya no corresponde. Y bueno, ese fue el otro número que hice. Y finalmente les voy a mostrar el último número que hice de Ixiptla, que es este, ahorita se los voy a enseñar, que fue en el contexto de una exposición en San Francisco, en el San Francisco Art Institute, que es una escuela de arte, y también tienen un museo, entonces me invitaron a hacer una exposición ahí. Entonces la exposición se llamaba Feather Changes, Serpent Disappearances, que quiere decir más o menos cambios emplumados y serpientes desaparecidas. Y ese título es una mezcla de dos cosas. Por un lado, la serpiente emplumada, que no sé si ustedes saben que la serpiente emplumada es un elemento muy importante en Mesoamérica, también está representado por Quetzalcóatl, y es algo que une las fuerzas terrenas, las fuerzas de la tierra, con el cielo, porque es una serpiente que es de la tierra, pero tiene plumas, entonces puede acceder al cielo. Y los cambios y las desapariciones vienen de un compositor norteamericano que se llamó John Cage, que no sé si ustedes han escuchado. Él fue un compositor que a mediados del siglo pasado revolucionó la música clásica porque empezó a hacer composiciones que de alguna manera no tenían orden. Entonces, él quería ir en contra de algo que nosotros llamamos la intencionalidad. Por ejemplo, si tú quieres desayunar huevos rancheros, pues vas al mercado, compras los huevos, la salsa, etcétera, y tienes la intención de desayunar huevos rancheros. Pero John Cage decía, no, yo no quiero tener intención, yo no quiero saber lo que quiero hacer, yo quiero sorprenderme a mí mismo todo el tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si todo el tiempo tengo algo que hacer, si todo el tiempo tengo una intención, si me están diciendo qué hacer en la escuela, en el trabajo, todo el tiempo tengo alguien que me está diciendo algo que hacer y yo mismo me estoy imponiendo reglas. Entonces, para romper este esquema, él usó un libro chino que se llama el Libro de los Cambios, que es como una especie de libro sagrado, y ese libro tiene una manera aleatoria de leerse. Entonces, digamos que uno avienta unas monedas y uno avienta unas monedas un poco como en el tarot o como en los juegos de azar. Entonces, si te toca el hexagrama 56, entonces tú abres la página 56 y ahí te va a dar como una especie de consejo o alegoría acerca de tu momento actual. Entonces, John Cage llevó eso al extremo y todas las cosas que hacía en su vida estaban decididas por ese libro, absolutamente todas. Entonces, por ejemplo, si él quería mover este libro de aquí a acá, tenía que tirar el I Ching como 200 veces, porque le decía la posición, el tamaño, la distancia, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así era como él componía su música. Y también él hizo una serie de grabados en metal, que son los que están viendo aquí, que se llamaban cambios y desapariciones, como la exposición. Y para estos grabados en metal, él utilizó la misma técnica. Entonces, él llegó al taller de grabado y le dijeron, señor Cage, ¿usted qué quiere hacer? Dijo, no sé y no quiero saber. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues no sé. Yo voy a empezar a sacar mis listas y a partir de esas decisiones aleatorias vamos a hacer estos grabados. Entonces, decían, bueno, pues está bien. Entonces, por ejemplo, si salía 85, 37, 27, 16, quería decir que en el centro, del lado
derecho, arriba iba a haber un triángulo rojo, pero no muy rojo, un poquito rojo nada más. Y luego iba a haber una línea, etcétera, etcétera. Entonces, en hacer cada una de estas impresiones se tardó como 2 años, porque era un trabajo como infinito. Pero la verdad que yo encuentro que son imágenes muy interesantes y sobre todo el método como se hicieron, creo que es también muy, muy interesante. Entonces, estos dos elementos son los puntos centrales de la exposición y del proyecto. Estos son algunos dibujos que yo hice durante el proceso. Y este es un poema que escribió John Cage y que lo publicó cuando estaba realizando estos grabados, que se llama Composición, ¿cómo se dirá en retrospect? ¿En retrospectiva? Pues tal vez. Pero bueno, es un poema que se puede leer de izquierda a derecha, pero también de arriba a abajo. Entonces, si ustedes ven, siempre hay como palabras que se forman en la línea vertical. Entonces, este es el poema de John Cage. Y también hay una serie todo tenía que ver también con San Francisco, porque John Cage trabajó en ese taller que está en San Francisco. Y también había una mujer muy importante que nació en San Francisco, que se llama Merle Greene, que fue una entusiasta que empezó su carrera como especialista en antropología cuando ya tenía como 50 años, y también inventó una técnica de frottage que utilizó para trazar muchísimos monumentos mayas en México, en Guatemala y en otras áreas. Ahí la vemos trabajando. Y lo que ella hacía era poner como estos pedazos gigantes de papel y los trazaba con tinta china, y de esa manera tenía como una copia del relieve, que muchas veces es mucho más fácil leer los jeroglíficos y la información que está en estos relieves cuando haces ese frottage que cuando ves la piedra directo o incluso cuando le tomas una foto, porque siempre hay como mucho ruido visual y a veces las piedras tienen como demasiada información en términos de materia. Entonces, hacer estos frotajes se vuelve como muy conveniente y además es portátil. Digamos que ella hacía todos sus frotajes y luego se los llevaba y a partir de eso empezaba a investigar el significado de los jeroglíficos. Estos son algunos acercamientos de los frotajes que ella hacía. Bueno, aquí hay otros dibujitos. Y la otra historia que también fue muy importante en esta exposición es la historia de los murales de Chitinantitla, que vienen, bueno, Techinantitla es una serie de edificios que están dentro del área de Teotihuacán, donde se encontraron como muchos murales, pero también varios de estos murales fueron saqueados en los 60, 70 y 80 y fueron vendidos en el mercado negro. Entonces hay fragmentos de estos murales en todo el mundo, pero digamos que a veces un museo tiene un cachito de este tamaño, un coleccionista privado tiene 5 cachitos, y hay partes de estos murales que nunca se han podido, digamos que reconstruir del todo, porque realmente fueron totalmente devastados. Pero bueno, la historia es que había un coleccionista en San Francisco que él adquirió de manera, bueno, básicamente en el mercado negro adquirió una colección muy importante de fragmentos y cuando él se murió le cedió todos estos fragmentos a un museo muy importante en San Francisco que se llama el de Young Museum, y cuando el museo recibió estas piezas se dieron cuenta de que estas piezas no habían sido legítimamente adquiridas, y también el gobierno mexicano lanzó una protesta en contra del museo y les pidieron que regresaran las piezas. Entonces, después de toda una negociación, fue uno de los primeros casos de repatriación de material arqueológico, donde creo que el gobierno mexicano recibió de regreso el 75% de las piezas y el museo en San Francisco se quedó con el 25% de las piezas.
Pero bueno, a mí lo que más me interesaba dentro de esta historia es que cuando pensamos en el pasado, por ejemplo, en estos murales que fueron desintegrados, siempre queremos armar el rompecabezas de vuelta, queremos poner todas las piezas juntas y no vamos a estar satisfechos hasta que no tengamos todas las piezas juntas. Pero en este proyecto, en esta exposición que realicé, yo dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si John Cage hubiera sido arqueólogo? ¿Qué hubiera pasado? Imagínate. Porque hubiera llegado así, John Cage, arqueólogo, llega a un sitio y encuentra como, no sé, 200 ollas, tepalcates, y le dicen, John Cage, ¿usted qué quiere hacer con todo eso? No sé, no quiero hacer nada, no lo quiero ordenar, no lo quiero organizar, porque cualquier decisión que yo haga, estoy imponiendo algo que yo no sé, porque yo sé que cada vez que yo interprete este material, estoy inventando un pasado que no existe, es imposible reconstruir el pasado. Entonces era un poco la hipótesis de este proyecto, tratar de imaginar una forma más irreverente de imaginar el pasado, que no sea solamente a través de reconstrucciones perfectas y de imaginar que vamos a poder tener todo de vuelta, porque nunca lo vamos a tener de vuelta, el pasado nunca lo vamos a recuperar. Entonces, por ejemplo, estos son algunos fragmentos que hay en el museo, que son algunos como de este tamaño, miden como 2 milímetros. Obviamente que nunca van a saber dónde cabía ese pedacito dentro del rompecabezas infinito. Bueno, esto ya después. Bueno, y también en ese mismo museo tienen una serie de platos que se llaman platos mimbre, que vienen de una zona en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, y algunos de estos platos tienen un hoyo en el centro, que les dicen, en inglés se llama kill hole. Entonces es un hoyo que de alguna manera mata la vida práctica del objeto. Entonces digamos que, imagínate que tú tienes una olla en tu casa y se muere un miembro de la familia, entonces le hacían ese hoyo a la olla y la ponían dentro de la tumba para acompañar a la persona. Y digamos que este objeto que ya había sido de alguna manera aniquilado, porque ya no servía como recipiente, lo iba a acompañar al otro mundo. Entonces también hay una serie de platos mimbre dentro de la exposición. Todos los que ven aquí son dibujos que iba haciendo mientras trabajaba en el proyecto, que son como bocetos. Y aquí ya les voy a mostrar lo que había en la exposición. Entonces, primero hice una reconstrucción de esta pieza que tienen en el museo, de la serpiente emplumada, pero la realicé, le cambié de tamaño. Digamos que toda la exposición se trataba de tomar también esta premisa de John Cage, que además de no respetar las reglas, parecía que se había vuelto loca. Entonces, copiar algo, en vez de copiarlo del mismo tamaño, lo copiaba más grande, más chico, chueco, de cabeza. Entonces, era como si el material arqueológico hubiera enloquecido. Estas son una serie de piezas en cemento. Y en este museo, bueno, en esta escuela también hay esta especie de escaleras donde los chavos se salen a platicar o a fumar un cigarro. Entonces utilicé ese espacio público para colocar esta pieza y estaba conectada por esta cuerda, que son como esas cuerdas que usan los marineros, que son unas cuerdas súper fuertes y anchas. Y estas ya son vistas de la exposición. Entonces lo que ven atrás, por ejemplo, es un frottage que hice de un elemento arquitectónico que estaba en el segundo piso. La arquitectura también es muy interesante porque es un edificio brutalista, está todo hecho de concreto y de alguna manera es como muy rudo y muy agresivo, pero también tiene muchas entradas y muchas formas de acceder al espacio. También una de las decisiones que tomé fue pintar el piso de naranja, entonces digamos que el piso del espacio expositivo se volvió también como una especie de superficie cargada, ya no es como un piso neutral, sino es algo donde se colocan las cosas.
Estas son como copias también de todos los objetos que estaban en el museo, que los hice junto con los estudiantes de la escuela. Entonces también tenían total libertad, algunas veces recreaban como todos los elementos de la pieza original o algunas veces escogían otros, algunas veces cambiaban los colores. Entonces había muchas variaciones. Esa pieza que está atrás es el único original que había en toda la exposición, que ni siquiera es un original, sino es un trazo que hicieron los arqueólogos de la pieza original de la serpiente emplumada. Este es un coyote. Bueno, ahí se ve mejor el trazo de la pieza. Digamos que esa pieza fue la misma que reconstruí en las escaleras, en concreto. Estas son unas piezas que copié también de eso mismo, de los fragmentos que había de Teotihuacán. No sé, este era un fragmento que medía 3 milímetros y lo hice como de 50 centímetros. Aquí también este plato originalmente era muy chiquito y lo hice grandísimo. O estos eran muy grandes y los hice más pequeños, y así. O aquí hay algunas piezas que solamente tienen un color y hay otras que tienen todos los colores. Entonces había como diferentes decisiones de cuándo se colocaba toda la información o solamente parte de la información. Y aquí se ve, es lo que les decía, el elemento arquitectónico que estaba afuera de la escuela, que era como en una de las terrazas. Y hice un frottage con la misma técnica que utilizó esta arqueóloga, Merle Greene. Hice un frottage de este elemento brutalista contemporáneo y estaba dentro del espacio expositivo. Y la otra pieza original que había en la exposición era uno de los grabados de John Cage, de cambios y desapariciones. Y estas son imágenes más o menos del proceso. De la misma manera como la exposición que van a ver aquí el sábado, todas las piezas las hice ahí, las hice en la escuela con los estudiantes, entonces estuve ahí como un mes y ahí preparé todos los frescos, las piezas de concreto, los frotajes. Y es algo que a mí me interesa mucho, como convertir la experiencia de exhibir en una experiencia que también tiene que ver con el espacio, con el lugar, con la gente que trabaja ahí, y se vuelve mucho más interesante. Y ya, pues creo que es todo lo que les quería platicar. Aquí tengo como algunas de las copias de estos libros que les platiqué, y si tienen alguna duda o comentario, pues aquí estoy. Hola. Yo tengo un par de preguntas técnicas de algunas de tus piezas. Las máscaras que fotografiaste por detrás, o sea, tú tuviste acceso, pediste permiso, te las prestaron, tú las acomodaste obviamente para poder hacer la toma del interior de las máscaras, supongo, ¿no? Exacto. Ok, y las columnas de cerámica tienen alguna estructura de madera, metálica, ¿cómo están sostenidas estructuralmente las? Sí, es es básicamente un tubo que está sujetado del piso y hace presión con el techo. Vas metiendo cada pieza, ¿no? Metiendo cada pieza. Claro. Sí. Y por último me llamó mucho, no sé si te ha llevado a pensar el concepto de Shiplap, como lo planteas, en el aura de Benjamin, en esta pérdida del aura de la obra original y cómo pueden potencializarse esas cuestiones, ¿no? No sé si te ha llevado ese concepto a pensar en cómo él sí le quita el aura a las obras, ¿no? Por el hecho de ser reproducciones. No sé si has tenido algunas ideas al respecto. Sí, claro, creo que justamente me apropié de esta idea o de este concepto de Shiplap porque va en contra del concepto europeo de original.
y que realmente una representación, una versión o una copia no necesariamente va en detrimento del original, porque muchas veces el original ni siquiera existe, es solamente una idea, un aura que le colocamos a los objetos, pero no tiene ningún valor intrínseco. Entonces me parece que coloca más tensión en la discusión acerca de eso. Y creo que la visión de Benjamin es también una visión de posguerra, es una visión muy depresiva acerca de lo que significa el futuro, es una visión sin futuro. Justamente se trata como de decir que después de la sociedad industrial ya no existe el arte, porque ya todas son reproducciones. Pero bueno, aquí estamos y estamos ya en un momento mucho más avanzado de lo que vivió Benjamin y no nos vamos a quedar esperando a que esa sea nuestra realidad, porque realmente yo no creo que lo sea, ni siquiera, y sobre todo en países como México y todos los países que sufrieron, no sé, una invasión, por ejemplo, a nosotros nos sucedió bueno, fuimos invadidos por muchas diferentes naciones, pero digamos que todo el proceso colonial impactó nuestra identidad, impactó justamente en la médula de lo que significa nuestro origen. Entonces nosotros ni siquiera tenemos ninguna razón para mantener ideas que no nos corresponden inicialmente. Entonces creo que sí, pero es algo que me interesa, como ir en contra de esa visión nostálgica europea y deprimente y cínica. Creo que estoy en contra del cinismo, creo que el cinismo es una forma muy fácil de escaparse de la responsabilidad acerca de lo que es el pasado y de lo que puede ser el futuro. Muy platónico todavía, ¿no? Lo del aura y el original, y viene desde, yo creo, ¿no? Desde Platón y su topos Uranus, el hecho de darle el único valor digo, en este caso al concepto mismo, ¿no? De original, ¿no? Pero también yo creo que tiene una reverberancia en Benjamin y en toda esta cultura europea, ¿no? Incluso judaica, ¿no? Con la cuestión de la no representación de Dios, y como que hay varias ahorita me llevó a todo esto el concepto de Ixiptla, como lo planteaste, ¿no? Sí. Gracias. Pues aquí un poco abonando a lo mismo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y es muy importante pensarlo, porque de alguna manera todos los museos están basados en la premisa de tener piezas originales. Muchas veces en las exposiciones no puedes tener copia de algo, ¿no? Ahorita tú y yo tuvimos este problema de decir, bueno, tenemos facsímiles, tenemos proyecciones, ¿no? ¿Dónde está, a quién le pertenece el pasado? El pasado es quien tiene el original. Pero por otro lado, y pensando en Ixiptla también es una manera de hacer que es distinta a la reproducción. Ixiptla quiere decir que la cobertura, por ejemplo, en una pintura la cobertura serían los pigmentos, tienen materialmente un significado. Y unos representan la luz del sol, otros representan la fuerza telúrica, ¿no? De la tierra, y si los pones juntos es una forma casi ritual de hacer una imagen, muy diferente a una reproducción en el sentido de Bakhtin, ¿no? de Benjamin, en el sentido de, bueno, aquí tengo una foto de la Mona Lisa, algo así. Entonces sí creo yo como la relación con la reproducción, con las imágenes, con los objetos desde las sociedades donde el capitalismo industrial nos ha marcado de manera radical y por eso nos apegamos al original tanto, ¿no? Y esta forma, porque donde tú estás haciendo tus exposiciones se parece al Ixiptla, es hacer que esos objetos tengan una presencia y se resignifiquen absolutamente en ese momento, pero el significado que tenían originalmente también está ahí. Es muy fuerte, pero ¿cómo piensas en ¿no? en los objetos? ¿Qué hace un museo con tu propuesta? Pues eso es un poco lo que me imagino. ¿Cómo puedes pensar? ¿Qué harías con los objetos preciados de los museos? ¿No? Sí, era un poco en esos…
Creo que no pregunté nada, pero simplemente señalé como más aristas. No, creo que algo que es muy importante para mí, que, por ejemplo, cuando volví a crear estos platos mimbre que tienen el hoyo, como que pasé por todo el proceso, se volvieron a hacer las piezas en cerámica, se pintaron con engobe, se quemaron, y después dijimos, pues, ¿cómo hacían esos hoyos, no? ¿Cómo lograban hacer un hoyo perfecto con un cincel en medio de un plato? Pues se va a romper todo el plato. Entonces tienes que hacer varias pruebas para ver, y cuando empiezas a hacerlo te das cuenta que te tardas como 5 horas en hacer un mínimo hoyo en una pieza de cerámica para que te quede redondito y que se parezca al que tienen las piezas originales. Entonces, para mí es muy importante pasar por ese conocimiento que no es un conocimiento escrito, sino es un conocimiento que tiene que ver con cómo se hacen las cosas. Es un conocimiento que va a través de las manos, del cuerpo. Entonces, digamos que cuando yo me pongo, o por ejemplo, cuando hice los frotages, como los hizo Merle Greene, también entré en contacto con un chavo que trabajó con ella, y entonces él me dijo, no, mira, lo hacíamos así, y hacíamos estas muñecas de tela, y ella tomaba la tinta de tal manera y la mojaba y no le pongas tanta tinta. Entonces, ese conocimiento que generalmente no se transmite porque no se explica, no se divulga, es algo que también pasó ahora tratando de recrear pues, el tratado de colores del Códice Florentino, donde hay imágenes de cómo extraían los colores o cómo los preparaban. Es un mínimo de información, pero realmente no nos están dando toda la información porque como ellos lo hacían y sabían cómo hacerlo, pues para qué iban a explicarle a otras personas cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado, eso creo que tiene que ver con el Ixiptla y con, digamos, con lo que está dentro del objeto, que es parte de la persona que hizo el objeto. Y por otro lado, los museos pues tienen problemas infinitos. Yo, por ejemplo, sí he convencido a este museo en Berlín de exhibir alguna de las falsificaciones, por ejemplo, de las urnas zapotecas que tienen, porque ellos cuando no sabían que esa pieza era falsa, era una de las piezas estrellas del museo, y la mostraban, hasta hicieron un sello postal de esa pieza, y cuando se dieron cuenta que era falsa, la pobre quedó ahí relegada y ya nunca más la volvieron a mostrar. Entonces yo les dije, oigan, pues vamos a mostrarla otra vez, pobrecita, no es su culpa que ustedes se hayan dado cuenta 100 años después de que la pieza no era original, cuando yo no creo que realmente no haya sido original, sino que no venía de la época que ellos creían, era de una época posterior, pero eso no quiere decir que sea falsa. Entonces, pero no sé, a mí esta idea del patrimonio me parece como apasionante, sobre todo en estos museos europeos que tienen tantas cosas que no saben qué hacer con ellas, ni siquiera se dan abasto, ni siquiera las pueden catalogar, ni siquiera las pueden exhibir, y muchas veces no se comunican con los países de donde estas piezas vienen, y los países de origen también tienen como sus resentimientos, entonces son peleas infinitas, o sea, es un problema que no se ha podido resolver desde hace siglos, y creo que sí es importante que pues que comencemos a pensar en eso de otra manera. Me acaba de quedar claro, con esto que dijiste, que tú no solo te estás apropiando de alguna historia, de algunas imágenes, para reproducirlas, como en este sentido de falsificación, ¿no? De piratería como tal. Me queda claro que tú haces un rescate a partir de apropiarte no nomás de la imagen o del objeto, sino de los procesos. Tratas de hacer haces esta investigación, ¿no? De los procesos, de cómo se hicieron probablemente las piezas originales, si es que están muy atrás en el tiempo, o llegas a procesos más recientes en el tiempo para poder reproducir las piezas con este sentido de Ixitla, de que no es una copia ni una falsedad, sino que sigue teniendo un poco esa aura de los objetos originales, ¿no? Eso creo que es el meollo de lo que nos has mostrado, ¿no? De tu práctica como un rescate como completo, ¿no? No nomás una apropiación, sino toda la investigación que hay detrás de los procesos, ¿no? Sí, exactamente. ¿No tenías una pregunta?
Sí, hola Mariana, mucho gusto. Hola. Encantada de conocer tu chamba. Pues quería saber si tu bibliografía está en internet o algo así. Pues no tengo página de internet, pero aquí tengo, por ejemplo, los libros y hay algunos lugares donde puedes encontrar información. Ya, gracias. Sí. Buenas tardes, muchas gracias Mariana por la exposición. Con respecto a la pregunta anterior, ¿has pensado en hacer digital estos libros, estos documentos, como para que más personas los pudiéramos tener acceso a ellos? Sí, yo creo que sería interesante. Nada más que… sí, no estoy en contra de que estén accesibles de manera digital. Estoy trabajando en ello. Listo. ¿Tú? Gracias. ¿Hasta dónde abarcaría este concepto de Ixiptla desde tu, bueno, o sea, me gustaría saber tu opinión, por ejemplo, en cuanto a estos bordados, por ejemplo, que ha habido los plagios de bordados que han habido de bordados que son de comunidades, ¿no? Que les pertenecen a las comunidades y que se han apropiado otras firmas, o sea, firmas de la moda, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Es un plagio? ¿Es una pieza original? ¿A quién le pertenece ese patrimonio histórico? ¿Si es de las comunidades o ya no? Y también me queda un poco de curiosidad con la historia que nos estabas contando, que nos dijiste, ahorita les voy a contar la segunda parte y ya no la contaste. Ah, sí, ¿de cuál era? ¿Sí? Ah, entonces me perdí un poco. Ah, bueno. Bueno, en cuanto… No, en eso creo que es muy importante que lo menciones. Creo que hay que tener claridad total cuando se colabora con otras personas. Por ejemplo, cuando colaboré con estos artesanos en Oaxaca, pues una parte crucial fue hablar con ellos acerca de cómo íbamos a trabajar juntos, qué significaba. Por ejemplo, esta Kitsia Barrera de Innovando la Tradición, ella también, una de las partes fundamentales de su trabajo es establecer condiciones justas para los artesanos, que tengan contratos con los lugares donde sus piezas son comercializadas, que sepan exigir los diseños que ellos realizan. Entonces, esta idea también de derechos de autor es importante y no la podemos negar. O sea, no podemos decir que este conocimiento le pertenece a todo mundo y que cualquiera puede llegar y usarlo y comercializarlo. En el caso específico de los bordados que mencionas, creo que se trata de lo que llaman apropiación cultural, que es cuando, digamos que una instancia comete un abuso de poder porque se está apropiando de algo sin ni siquiera preguntar. Y además lo está comercializando de una manera masiva y también, pues, sí, creo que el problema es la falta de comunicación y la falta de crédito. Porque, por ejemplo, si otras formas de comercializar dependen de derechos de autor, por ejemplo, si eres músico, si eres artista, si eres compositor, pero si eres artesano, entonces ya se olvidan de que el derecho de autor existe. Y creo que eso no puede ser. Creo que siempre hay que darle su derecho a los artesanos y a cualquier persona que está creando un objeto, una idea o lo que sea. Entonces, digamos que mi manera de aproximar el Ixiptla no es a partir de llegar y agarrar lo que está disponible alrededor y hacer un cóctel. No se trata de eso. Se trata de encontrar la trayectoria y la historia de las imágenes de los objetos y tratar de profundizar en eso. Es un proceso de profundización y no un proceso de innovación sin razón ni motivo. Entonces creo que no es fácil porque son discusiones muy complicadas, pero creo que es muy interesante. Otro ejemplo, por ejemplo, Frida Kahlo, como lo que le ha pasado a la imagen de Frida Kahlo, cómo se ha comercializado
de manera obscena, yo diría. Y pues ¿quién está protegiendo su imagen? ¿Quién está protegiendo sus ideas? ¿Quién está protegiendo la manera como está siendo comercializada? No se sabe. Hola, Mariana. Hola. Bueno, mi pregunta es si sientes algún tipo de choque entre este polo occidental, los museos de Europa, y tu obra. Pues creo que desde que vivo en Europa también me ha interesado más este conflicto, me ha interesado más esta tensión entre lo que significa un objeto original, entre lo que significa el patrimonio, lo que está aquí, lo que no está aquí, cómo se negocia. Y creo que esta curiosidad surge justamente del no estar aquí. Entonces, también ahora que regreso aquí, de alguna manera también soy una extraña. Entonces, digamos que ya no tengo un territorio claro. Y esto crea este contraste y este interés constante por redefinir lo que significa la identidad de las cosas, pero también mi propia identidad. Gracias. Buenas noches. Un poquito relacionado con lo que había preguntado la compañera. ¿Tú llegaste a tener algún conflicto? Por ejemplo, veo que en una de las diapositivas, bueno, de los que nos presentaste, llegaste a ver que alguna de las técnicas que usaban al hacer las artesanías, pues la gente de la comunidad creía que era algo prehispánico, ¿no? Y realmente esto era algo colonial. Y pues este tipo de ideas pues, luego llegan a chocar. Y, por ejemplo, también el propio discurso de tu presentación, pues choca, ¿no? Con otros discursos. ¿Llegaste a tener problemas con ciertas comunidades o con ciertas personas o incluso con académicos a través de las ideas de tu trabajo? Sí, es algo que pasa constantemente. ¿Y cómo lidiaste con ello? Pues creo que es la parte más interesante del trabajo. Como por ejemplo, no sé, poner una idea sobre la mesa y ver cómo responden distintas comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay antropólogos que responden de una manera, los artistas responden de otra, no sé, si estoy trabajando con una comunidad, esa comunidad responde de otra manera, entonces siempre tienes que estar negociando y además también, pues sí, cometiendo errores, digamos que sí he cometido errores y a través de estos errores me doy cuenta de cuál es la mejor manera de llevar este proceso. También uno de los problemas es que cuando eres artista, la figura del artista está basada en un ego gigantesco, ¿no? Entonces, supuestamente, si uno es artista, tiene que alimentar ese ego infinitamente hasta que ya todo el mundo se crea la historia. Entonces, si yo como artista llego con todas estas comunidades y trato de trabajar con ellas, muchas veces lo primero que recibo es rechazo, porque ellos creen que vengo a quitarles algo o que no sé de lo que estoy hablando. Entonces, digamos que primero hay que ser muy paciente, o sea, es un proceso súper lento y hay que ir como poco a poco avanzando dentro de la discusión y aprendiendo de ellos. Por ejemplo, si tú llegas a hablar con un matemático, pues no vas a llegar a decirle qué quieres que él haga. Primero tienes que aprender qué está él haciendo, porque tú eres un total ignorante de lo que son las matemáticas. Entonces, creo que también los artistas, cuando dialogan con otras personas, tienen que deshacerse de ese ego para poder comenzar una conversación. Y creo que eso es lo más difícil, porque vemos como muchos artistas que sí empiezan a hacer colaboraciones, pero esa colaboración básicamente significa ponerle el sello del artista a lo que está haciendo la otra persona. Y creo que para mí ese tipo de colaboración no es interesante. Pero, pues sí, digamos que sí he cometido muchos errores a lo largo de este proceso, como tratando de entender cómo proceder con instituciones, con museos, con personas,
porque son territorios como muy movedizos y hay como muchas teorías distintas acerca de lo que significa un objeto original, acerca de lo que es el patrimonio o los derechos de autor. Entonces hay que ir como muy despacito para poder justamente profundizar en cada uno de los temas. Y ser muy cuidadoso, creo que se trata de ser también cuidadoso. Creo que también para mí es un prejuicio pensar que los artistas tenemos que ser radicales, como si tuviéramos que llegar a romper todo el tiempo, y creo que no, creo que tenemos que hacer lo opuesto. O sea, tenemos que ser mucho más cuidadosos y no tratar de revolucionar constantemente, porque el peligro de tratar de revolucionar constantemente es que lo único que vas a hacer es repetir cosas que ya se han hecho. Creo que hay más peligro de repetirse cuando hay un intento de cambio total o radical, que cuando uno va como poquito a poco. Pero sí, no sé si te puedo dar ahorita ejemplos específicos, pero digamos que sí, es algo que pasa todo el tiempo. Bueno, pues, gracias.